Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marina González y vamos a dar comienzo a una nueva clase en video. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el genoma eucarionte y procarionte. Vamos a compararlos, vamos a ver qué tienen de similar, qué tienen de diferente. Pero antes de meternos de lleno en los genomas de estos dos tipos celulares, es importante que veamos algunas definiciones. En varias oportunidades dijimos que el ADN es la molécula portadora de la información. Pero cuando pensamos en una molécula de ADN, por ejemplo, no tiene información de principio a fin, sino que en una misma molécula de ADN la información está contenida en sectores o en porciones que denominamos genes. Los sectores del ADN que separan los genes unos de otros los vamos a denominar secuencias intergénicas. Ahora bien, ¿qué es un gen? Lo primero que vamos a decir es que un gen es una porción de ADN, es una secuencia de ADN, es decir, de desoxirribonucleótidos, que tiene un principio y un final claramente definidos. Y también vamos a agregar que esa porción de ADN tiene información. ¿Información para qué? Información para construir una proteína o bien para construir un ARN. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que un determinado gen que cuando se decodifica, se descifra, obtenemos un ARN mensajero, luego ese ARN mensajero nos va a permitir obtener una proteína. Podemos tener un gen que codifique para ARN ribosomal. Por lo tanto, cuando ese gen se decodifique, vamos a obtener un ARN ribosomal. Podemos tener un gen para ARN de transferencia. Cuando ese gen se decodifique, obtendremos un ARN de transferencia. En síntesis, el producto de un gen siempre va a ser un ARN. Si ese gen tiene información para una proteína, ese ARN será un ARN mensajero que continuará su camino de producción hasta generar una proteína. Un gen entonces es la unidad de información del ADN y es responsable de una característica transmisible. Quiere decir que puede pasar de padres a hijos. Esto ya lo veremos en la parte de genética. Hace un momentito decíamos que los genes se decodifican. Cuando un gen se decodifica, lo que estamos diciendo es que ese gen se expresa. Vamos a dar otra definición entonces. ¿Qué es la expresión genética? ¿Qué quiere decir que un gen se expresa? Simplemente quiere decir que vamos a descifrar o decodificar la información que está contenida en el ADN, la información contenida en esa secuencia de nucleótidos que llamamos gen, y este desciframiento se va a llevar a cabo en dos etapas consecutivas, que son la transcripción y la traducción, que la iremos viendo en las clases siguientes. Y el tercer concepto importante es el concepto de genoma. Genoma no es otra cosa que el conjunto de genes de una especie, ¿no? Esta es una de las acepciones de la definición de genoma. Si decimos que el genoma es el conjunto de genes de una especie, evidentemente el genoma define y caracteriza a cada especie. Pero también otra acepción del concepto de genoma es que lo llamamos también a todo el contenido de ADN que podemos encontrar en una célula. Comparemos entonces el genoma procarionte y el genoma eucarionte. En primer lugar, el genoma procarionte consiste en una única molécula de ADN circular, mientras que en eucariontes el genoma está formado por muchas moléculas de ADN lineales. Recuerden que cuando decimos muchas moléculas de ADN estamos refiriendo a que siempre es más que una molécula de ADN, por supuesto, y no arriesgamos un número, una cantidad concreta, porque esa cantidad es dependiente de la especie. Según la especie, ese número puede variar. Otra comparación tiene que ver con las proteínas que aparecen asociadas con el ADN. En todas las células hay proteínas
que se asocian con el ADN, pero la diferencia fundamental está en un tipo de proteínas especiales que son las histonas. En procariontes no hay histonas asociadas al ADN, mientras que en eucariontes siempre tenemos ADN asociado con histonas. En clases anteriores habíamos visto que justamente la asociación del ADN con histonas en los eucariontes es lo que permite que el ADN se compacte y pueda entrar en un espacio reducido como es el núcleo. Porque otra de las diferencias con las que nos vamos a encontrar es que el genoma eucarionte siempre está confinado dentro de este compartimiento que es el núcleo, mientras que en los procariontes el genoma está en el citoplasma. Otra de las diferencias tiene que ver con las secuencias intergénicas, es decir, con las porciones de ADN que separan un gen de otro. En el caso de los procariontes, las secuencias intergénicas son muy pequeñas, tienen muy poquitos nucleótidos de tamaño, mientras que en eucariontes las secuencias intergénicas son mucho más grandes. Por otro lado, el genoma procarionte es evidentemente más pequeño comparado con el genoma eucarionte. Decíamos que es una sola molécula de ADN versus varias moléculas de ADN que forman el genoma eucarionte. Otra diferencia es que en los procariontes la mayoría de su genoma es codificante, es decir, que la mayor parte del ADN que constituye el genoma procarionte tiene información. Mientras que el genoma eucarionte, por otro lado, si bien es un genoma de mucho mayor tamaño, como contrapartida, la mayoría es no codificante. Y por último, podemos decir que el genoma procarionte tiene una complejidad muchísimo menor comparada con el genoma eucarionte, que realmente es mucho más complejo. Vamos a ilustrar ahora en la próxima diapositiva por qué decimos que el genoma eucarionte es más complejo que el procarionte. En las células eucariontes, en el genoma, nos podemos encontrar con tres tipos distintos de secuencias de nucleótidos, que las vamos a clasificar por la cantidad de veces que aparecen repetidas esas secuencias de nucleótidos en el genoma. Tenemos entonces, en primer lugar, secuencias que denominamos altamente repetidas. Son secuencias muy cortas de nucleótidos que aparecen repetidas una a continuación de la otra. Estas repeticiones vienen una a continuación de la otra. A eso lo denominamos repeticiones en tándem. Estas secuencias altamente repetidas no se expresan, no tienen información, y la mayor parte de estas secuencias corresponden a las zonas de los centrómeros y de los telómeros. Después hay secuencias de nucleótidos que podemos considerar medianamente repetidas, que hay varias repeticiones, no tantas como en el caso de las altamente repetidas, pero estas, las medianamente repetidas, no se encuentran en tándem, es decir, que las repeticiones no están una a continuación de la otra, sino que se encuentran dispersas en distintos lugares del genoma. Dentro de estas secuencias medianamente repetidas hay algunas que no tienen función codificante, es decir, algunas que no tienen información, como por ejemplo los transposones y los pseudogenes, y también hay secuencias medianamente repetidas que sí tienen función codificante, que sí tienen información. Por ejemplo, los genes que codifican las histonas, genes que codifican ARN ribosomal y genes que codifican ARN de transferencia. Y el tercer tipo de secuencias de nucleótidos que podemos encontrar en el genoma eucarionte son las secuencias de copia única, es decir, secuencias de nucleótidos que aparecen solamente una vez en el genoma. Esas secuencias son las que codifican para proteínas. Sabemos que el ADN tiene información y que esa información está contenida en los genes. Ahora, ¿cómo se decodifica esa información? ¿Cómo fluye la información genética desde la información que está contenida en el ADN hasta el producto terminado y con una función real en la célula, como puede ser, por ejemplo, una proteína? Esto va a ocurrir por medio de dos procesos consecutivos, que son la transcripción y la traducción. Procesos que
suelen confundírselos unos con otros. Entonces vamos a empezar a introducir la definición de estos dos procesos para en próximas clases empezar a verlos en detalle. ¿Qué implica la transcripción? Es el primer paso en la decodificación de la información contenida en el ADN. La transcripción implica generar una molécula de ARN a partir de la información contenida en el ADN. La transcripción va a implicar una copia de la información del ADN en una molécula de ARN. Transcripción significa, cotidianamente hablando, hacer una copia. Cuando nosotros hacemos una transcripción de un texto, lo que estamos haciendo es copiarlo textualmente. Bueno, aquí va a suceder algo parecido. Se va a copiar textualmente la información contenida en una secuencia de nucleótidos del ADN a una secuencia de nucleótidos del ARN. Luego, ese ARN, si es un ARN mensajero, va a ser traducido, va a ser descifrado a una secuencia de aminoácidos. Este proceso denominado traducción, ¿por qué se llama así? Pensémoslo cotidianamente. En el día a día nosotros decimos que hacemos una traducción cuando un texto que está en un determinado lenguaje lo queremos pasar a otro lenguaje. Ahí hacemos una traducción. A nivel celular podemos asimilarlo a eso. ¿Por qué? Porque tenemos información contenida ahora en una molécula de ARN y a partir de esa información tenemos que obtener o descifrar a una secuencia de aminoácidos. Tenemos que hacer un cambio de lenguaje aquí, porque estamos hablando en el lenguaje de los nucleótidos, en el ARN, y en una proteína estamos hablando el lenguaje de los aminoácidos. Si hay un cambio de lenguaje, un cambio de biomolécula, porque pasamos de ácidos nucleicos a proteínas, lo que tenemos que hacer ahí es una traducción. En la transcripción, lo que hacíamos era copiar fielmente de ADN a ARN, pero seguimos moviéndonos dentro del mismo grupo de biomoléculas de los ácidos nucleicos. En el caso de la traducción, tenemos que pasar de la información contenida en un ácido nucleico como el ARN a una biomolécula totalmente distinta como es una proteína. A este mecanismo lo denominamos traducción. En este proceso de traducción van a participar los tres tipos de ARNs, cada uno con un rol distinto. El ARN mensajero va a ser el portador del mensaje o la información para construir una secuencia de aminoácidos. El ARN de transferencia llevará los aminoácidos hasta el lugar donde ocurre la síntesis de las proteínas y el ARN ribosomal va a ser el constituyente de los ribosomas, que es el lugar donde se van a construir las proteínas. Como ven, los tres ARN son importantes y los tres los necesitamos al momento de construir proteínas. Lo fundamental aquí es que la información fluye en una dirección, del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Hay una excepción a este flujo de información, pero no son seres vivos los que hacen este proceso excepcional, que es un proceso que implica ir del ARN al ADN. Es decir, que con la información del ARN construir un ADN. Ese proceso se denomina retrotranscripción o transcripción inversa. Y esto lo hacen algunos virus en particular, no todos, solamente algunos, que son los denominados retrovirus, que tienen una enzima incorporada que permite hacer esta conversión del ARN al ADN. Les menciono nada más esto a título como anecdótico y como excepcional, pero en los seres vivos el flujo podríamos decir que es unidireccional, del ADN al ARN mediante el proceso de transcripción y luego, si ese ARN es un ARN mensajero, del ARN a las proteínas por el proceso de traducción. Como vamos a estar trabajando con el ADN y con el ARN,
es importante que repasen las características químicas que tienen estos dos tipos de biomoléculas. Entonces vamos a hacer un rápido repaso. Con respecto al ADN, sus nucleótidos están formados por una pentosa, que en este caso es la desoxirribosa, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas, que en el caso de los nucleótidos del ADN pueden ser 4. La de timina, la adenina, citosina o guanina. Y en cuanto al ADN como macromolécula, está formada por dos cadenas complementarias y antiparalelas. Antiparalela significaba que una de las cadenas de nucleótidos del ADN está orientada en dirección 5,3 y la cadena complementaria está orientada 3,5. La complementariedad que se da en las bases siempre es timina complementaria con adenina y viceversa, y guanina con citosina y viceversa. La función del ADN tiene que ver con portar la información en su secuencia de nucleótidos. Con respecto a los ARNs, los nucleótidos que forman una molécula de ARN tienen como pentosa a la ribosa, también tienen un grupo fosfato y como bases nitrogenadas 4 opciones: adenina, citosina y guanina, y en este caso hay uracilo en lugar de timina. Los ARNs están formados por una sola cadena de nucleótidos, siempre con orientación 5,3, y los ARNs globalmente podemos decir que su función está relacionada con la síntesis de proteínas. Recuerden que cada tipo de ARN juega un papel distinto en el proceso de síntesis de proteínas. Los espero entonces en la próxima videoclase, donde vamos a analizar el proceso de transcripción.